¿Cómo es que se transforma un continente entero? Bueno, a principios del siglo XX, América Latina fue sacudida. Y no por una, sino por dos fuerzas a la vez. Una crisis mundial y una idea política completamente nueva y muy poderosa. Juntas, crearon lo que podríamos llamar una tormenta perfecta. Una que no solo derribó el viejo orden, sino que de esas cenizas forjó el Estado latinoamericano moderno, el que de muchas formas conocemos hoy. Así que vamos a desglosar este momento que fue, sin duda, crucial. Si hay una palabra clave para entender todo este periodo es esta: parteaguas. Es un término que describe a la perfección un punto de no retorno, ¿no? Una división que separa la historia en un antes y un después. Y ya no hay vuelta atrás. La crisis de los años 30 fue exactamente eso, el momento en que el viejo mundo sencillamente se quebró para siempre. Bien, para entender la magnitud de este cambio, primero tenemos que ver cómo eran las cosas antes, sobre qué cimientos estaba construido el orden latinoamericano previo a la gran crisis. Y la palabra clave aquí es frágiles, increíblemente frágiles. Aquí está el corazón de todo el sistema, el modelo primario exportador. Pensemos en economías enteras diseñadas para una sola cosa: extraer recursos naturales de la tierra, minerales, café, salitre, lo que fuera, y vendérselos al mundo industrializado. Todo, absolutamente todo el sistema económico y social dependía de este flujo constante. Y claro, aquí estaba su debilidad fundamental, su talón de Aquiles. Si por alguna razón el comercio mundial se detenía, si los de afuera dejaban de comprar, estas economías no es que se resentían un poco, no, es que se derrumbaban por completo. Era una dependencia total y, la verdad, muy peligrosa. Y la primera gran prueba de fuego llegó con la Primera Guerra Mundial. El conflicto y lo que vino después no rompieron el sistema de inmediato, pero sí que abrieron las primeras grietas profundas y muy alarmantes en esa fundación tan frágil. A ver, veamos el caso de Chile, que es un ejemplo clarísimo. El comercio se interrumpe y las ventas de su producto estrella, el nitrato, caen en picada. Esto no solo genera una crisis económica brutal, sino que agrava lo que se llamaba la cuestión social, o sea, el descontento de la gente. La tensión llega a tal punto que los militares protestan en el mismísimo Congreso, el famoso ruido de sables, y fuerzan una reorganización política total. El resultado, la Constitución de 1925, que crea un poder ejecutivo mucho más fuerte. La conexión entre el shock económico y el cambio político es directa, no hay cómo perderse. Ahora bien, si la Primera Guerra fue una grieta, la Gran Depresión de 1929 fue un terremoto de magnitud 10. Esto ya no fue una advertencia. Fue el colapso definitivo que hizo añicos el viejo orden de las oligarquías en toda la región. Miremos esta secuencia de eventos porque es una verdadera reacción en cadena. La guerra desestabiliza, la posguerra muestra las tensiones, y de repente, ¡pum!, llega 1929. Los precios de las exportaciones se hunden. En Brasil, por ejemplo, la crisis del café lleva directo a la revolución de 1930, que termina con toda una era política. En Chile, el desempleo es pero tan masivo, que el presidente no tiene más opción que renunciar. Los gobiernos de la oligarquía simplemente no pudieron aguantar el golpe. Y ojo, porque aquí está el punto crucial. La crisis no fue solo económica, no fue solo de dinero, fue una crisis de ideas, ideológica. Todas esas ideas que sostenían a la élite en el poder, el liberalismo económico, la idea de que el Estado no debía intervenir, fracasaron de una forma estrepitosa. La gente perdió la fe, y no solo en sus líderes, sino en todo el sistema que ellos representaban. Y en ese enorme vacío de poder y también de ideas que dejó el colapso, surgió una fuerza política nueva, muy potente, que iba a cambiar la cara de América Latina para siempre: el populismo. A ver, la palabra populismo es complicada. Los expertos dicen que es polisémica, o sea que tiene muchos significados. Pero en su esencia, para este momento histórico, significó algo radicalmente nuevo. Fue la inauguración de la política de masas. Por primera vez, las grandes mayorías populares, que antes estaban excluidas, entraban de lleno a la cancha política. Es que las condiciones eran simplemente perfectas para que surgiera. Pensemos, las viejas élites estaban totalmente desacreditadas. Su modelo económico estaba en ruinas. Las masas buscaban una forma de participar y solo faltaba una cosa: un líder carismático que pudiera tomar todo ese descontento, unificarlo y dirigirlo.
Y la idea que movía a estos líderes era increíblemente poderosa. Crearon esta noción de el pueblo como si fuera una sola entidad, unida, virtuosa, que luchaba contra un enemigo común. ¿Quién era el enemigo? Pues la oligarquía de adentro o los intereses extranjeros. Esta idea borraba las diferencias de clase y creaba una identidad colectiva supermovilizadora. Con esta nueva fuerza política al mando, no solo cambió quién gobernaba, no, cambió la naturaleza misma del Estado. Los líderes populistas se dedicaron a construir una estructura completamente nueva sobre las ruinas de la anterior. El cambio fue de 180 grados. Se pasó de un Estado liberal, que no intervenía en la economía y que estaba al servicio de las élites exportadoras, a un Estado nacionalista, fuertemente interventor, que basaba su poder en el pueblo y que tenía un proyecto económico totalmente diferente. Y ese nuevo proyecto económico tenía un nombre: Industrialización por Sustitución de Importaciones, o ISI para abreviar. La lógica era simple y rompía con todo lo anterior. En lugar de depender de vender materias primas para después comprar productos terminados, ¿por qué no fabricarlos aquí mismo, en casa? El objetivo era fortalecer la economía desde adentro. Y el nuevo Estado no se andaba con rodeos para actuar. Para tener una idea de la escala de esta transformación, miremos a México. Bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, se redistribuyeron más de 18 millones de hectáreas de tierra. ¡18 millones! Una cifra monumental. Esto es una política redistributiva masiva, algo que era simplemente impensable bajo el viejo orden. Por supuesto, este modelo no fue un calco en todas partes. Se adaptó a cada realidad local. En Brasil, el varguismo se enfocó en un pacto laboral. En México, el cardenismo impulsó esa reforma agraria radical y la soberanía sobre recursos clave, como el petróleo. Y en Argentina, el peronismo forjó una alianza poderosísima con los sindicatos, basada en la bandera de la justicia social. Son como tres caras distintas del mismo gran fenómeno transformador. Y así fue. La tormenta de la crisis y el populismo barrió con un mundo y construyó uno nuevo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para la reflexión. De ese Estado fuerte, nacionalista, interventor, que nació hace casi un siglo, ¿qué características, qué debates y qué tensiones sigan definiendo a la América Latina de nuestro